Bendiciones, pueblo del Señor y amigos que nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Gracias por permitirnos llegar hasta el seno de tu hogar y poder compartir esta noche la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero esta noche hacer una reflexión muy importante acerca del caminar del hombre y cómo Dios interviene siempre en su caminar. Y quiero dar una base bíblica, quiero que me acompañes al libro de Job. Job capítulo 14, versículo 1. Job 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Óigalo bien. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Quién era Job? Temeroso, un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal y perfecto. Sin embargo, Job en el capítulo 14 dice que el hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Muchas veces nosotros creemos que ciertamente Dios es amor, pero el hecho que Dios sea amor y que nos ame no significa ausencia de crisis, sino significa victoria sobre la crisis. Muchas veces creemos que porque somos hijos del Señor, somos amados del Señor, las crisis no van a llegar. Y a la luz de la palabra vemos familias, hombres, mujeres que vivieron diferentes circunstancias, diferentes crisis, pero que en medio de esas crisis Dios les permitió vivir la victoria sobre esa crisis. Hermanos y amigos, en medio de la crisis que tú puedas estar viviendo hoy, Dios te quiere enseñar y me quiere enseñar a tener victoria sobre esa crisis. ¿No te has puesto tú a pensar acerca de la familia de Abraham? Una familia donde Dios da una promesa y 25 años después se cumple la promesa. Ya cuando Isaac era un joven, el Señor le habla a Abraham, se le aparece y le dice: Abraham, dame a tu hijo. Medito por un momento y digo, les aseguro que Abraham pensó y dijo: ¿cómo hago entender a Sara para que Sara no se pelee con Dios? De que Dios se reveló a mi vida y me ha pedido a nuestro hijo, lo que más amamos. Esperamos más de 25 años por este hijo, por esta bendición, por esta promesa. Y ahora a Dios le ha parecido pedirnos lo que más amamos. ¿Usted cree que no hubo crisis en el hogar de Abraham, en el matrimonio de Abraham? Yo me imagino que esa noche Abraham se sentó y dijo: Sara, tengo algo que decirte, tengo algo que contarte. Dios se me apareció y me dijo que le entreguemos a Isaac, lo que más amamos. Y yo me imagino que Sara se agarraba la cabeza, decía: pero no puede ser, pero si Dios no lo dio. Sí, pero Sara, Dios nos lo está pidiendo. Por eso dice la palabra: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Porque a nuestra vida va a venir crisis. El amor de Dios no significa ausencia de crisis para tu vida ni para mi vida, sino significa victoria sobre la crisis. ¿Te recuerdas tú también? David tuvo una crisis, se casa con el rey Saúl, pero ahora a Saúl se le ocurre perseguir a David con el único propósito de matarlo, aniquilarlo, destruirlo y borrarlo de la faz de esta tierra. Y David estuvo huyendo. No es fácil huir, irse a otro país,
porque tú sientes o porque tú tienes una amenaza o porque te están buscando, porque quieren matarte, quieren asesinarte. No es fácil estar huyendo. Y David vivió esa crisis. Y David era el dulce cantor de Israel. Y David amaba a Dios. Y David servía a Dios. Pero ahora le toca vivir una crisis. Y el Señor le permite que viva esa crisis para poderle enseñar que si seguía amando a Dios, David saldría victorioso de esa crisis. Al final, a la luz de la palabra, vemos cómo David salió victorioso de esa crisis por confiar en el Señor. Vemos a otro hombre, Eliseo, el profeta del Señor, el que le obedecía al Señor, el que daba su palabra y compartía su palabra, un profeta del Señor. Sin embargo, es rodeado por el ejército de sus enemigos. Y de repente una mañana su siervo Jesse le dice: ¿ya te das cuenta que hemos sido rodeados, sitiados por nuestros enemigos? Claro, Eliseo lo miraba y miraba a sus enemigos. Pero la ventaja sobre Eliseo no fue atemorizarse, no fue desconfiar de la mano de Dios, sino que la ventaja de Eliseo fue confiar en Dios. Y a Eliseo dice la palabra que se le abren los ojos espirituales y puede observar que hay un ejército más numeroso y más grande que los propios enemigos. Y entonces le dice a Jesse: Jesse, es que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y ora por su siervo Jesse, para que Dios le abra sus ojos y para que Jesse pueda contemplar que el ejército espiritual que estaba a favor de ellos era más grande y más poderoso. O sea que Eliseo vivió una crisis, fueron rodeados por sus enemigos. Sin embargo, el Señor le enseñó a Eliseo la victoria sobre la crisis. Vemos también aquellos 3 amigos de Daniel que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero que estos 3 amigos perseveraron en servir, en amar y en honrar a Dios y en no doblegar su corazón delante de los Baales. Usted sabe que Nabucodonosor hace y construye una estatua grande, gigante, y dio la orden que al sonido de las trompetas todos los habitantes de Babilonia tenían que postrarse y adorar a esa estatua. Pero vieron 3 varones que su fe estaba fundamentada en Dios. 3 varones que se pusieron a platicar y dijeron: bueno, aunque el rey Nabucodonosor haya dado la orden, nosotros no doblaremos nuestro corazón delante de esa estatua, ni mucho menos nos inclinaremos delante de esa estatua, porque el Señor se nos ha revelado y porque sabemos que solo Él merece honra y gloria. Y entonces llaman a estos 3 varones, los traen delante de la presencia de Nabucodonosor, y Nabucodonosor les advierte que otra vez iban a tocar las trompetas, y si ellos no se doblaban delante de la estatua y le adoraban, serían metidos al horno de fuego. Solo que esta vez Nabucodonosor había ordenado que se calentara 7 veces más de lo normal el horno de fuego. Impactante, impresionante, porque estos hombres, aunque estaban en una crisis, sabían que habían confiado en el Dios poderoso. Y me llama la atención la respuesta. Nabucodonosor: adoraremos y serviremos a nuestro Dios. Y si Él nos librare del horno encendido, y si aún no nos librare, seguiremos alabando y adorando a nuestro Dios. Tenían una convicción preciosa y hermosa en sus corazones. Y eso es lo que el Señor quiere, que en estos tiempos tú y yo tengamos una convicción preciosa y hermosa en nuestros corazones, que podamos comprender que los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Por eso el salmista David dijo: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que permanece para siempre. El llamado de Dios, amigo y hermano que me escuchas, es que podamos comprender y entender que el amor de Dios no significa ausencia de crisis,
sino que el amor de Dios significa victoria sobre la crisis. Quizá hoy en día muchos creyentes, personas, hermanos, están cuestionando, están diciendo, pero si Dios nos ama, ¿y por qué nos manda esto? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué tanta muerte? Dios lo que está permitiendo que tú y yo vivamos es que aprendamos a confiar en su mano poderosa. Que Él ciertamente, aunque tú y yo amemos al Señor, eso no va a significar ausencia de problemas, ausencia de crisis, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor, ausencia de situaciones difíciles, sino que aprendamos a confiar y a esperar que en medio de esta crisis Dios nos va a dar la victoria sobre los problemas, sobre las crisis, sobre las situaciones difíciles que nosotros veamos en nuestro caminar. Acompáñame por favor a Job capítulo 14, versículo 6. Job capítulo 14, versículo 6. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Job está hablando acerca de la brevedad de la vida, pero le dice al Señor, si tú lo abandonares, él dejará de ser. Hermano y amigo, esta noche yo te tengo una buena noticia. El Señor no abandona la obra de sus manos. El Señor no te va a abandonar, ni va a abandonar a tu familia. A la luz de la palabra, yo conozco y veo muchos ejemplos a la luz de la palabra, como en medio de circunstancias muy difíciles que vivieron hombres y mujeres, Dios siempre llegó a tiempo a esas vidas, a esos hogares, a esas familias, porque siempre Dios llega a tiempo en medio de tu situación difícil, en medio de tu crisis, en medio de tus problemas. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca abandona la obra de sus manos. No te va a dejar, no te va a desamparar, porque Él siempre tiene control de tu vida y siempre llega a tiempo. Acompáñame por favor al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Óyelo. Y esa palabra atesorémosla en nuestro corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amar a Dios no significa ausencia de aflicciones. Amar a Dios no significa ausencia de problemas. Amar a Dios no significa ausencia de enfermedades. Amar a Dios no significa ausencia de escasez. Amar a Dios no significa ausencia de problemas, de crisis. No, hermanos. Amar a Dios significa que el Señor va a permitir que tú y yo pasemos esos problemas, esas dificultades, esas crisis, para enseñarnos la victoria sobre esos problemas, sobre esas dificultades, sobre esas crisis. Porque los que esperamos en Jehová jamás seremos avergonzados. Lucas capítulo 4, versículo 24. A la luz de la palabra hay muchas personas, muchos personajes que vivieron su tiempo de crisis, su tiempo de problema, de dificultad, de angustia, de enfermedad, de dolor, de tristeza, quizás hasta de miedo. Pero en medio de esa situación, el Señor siempre llegó a tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer
viuda en Sarepta de Sidón. Paremos acá. Este versículo, el Señor está hablando, hermanos amados, y empieza a enseñar. Muchas viudas habían en Israel, pero a una de ellas fue enviado el profeta Elías. Se recordará, hermanos, que Israel le había dado la vuelta, la espalda a Dios. Israel se había apartado del Señor. Israel estaba alabando y adorando a los Baales. Y entonces Elías, el profeta del Señor, llega a un lugar y está en el arroyo. Y en ese arroyo el profeta era sustentado por el Señor. Pero un día el Señor le seca el arroyo al profeta. Y entonces el Señor levanta al profeta y le dice que camine, porque lo va a llevar a la casa de la viuda de Sarepta. Una viuda que lo iba a sustentar por 42 meses al profeta Elías. Paradójico, si tú y yo pensamos, ¿cómo es posible que el Señor no lo mande a la casa de un hombre que tenga capacidad económica, de un hombre que tenga bienes, de un hombre que tenga fincas, de un hombre que tenga provisión? Sino que a Dios se le ocurre enviarlo a la casa de una viuda. Es que, hermano, yo me imagino que Elías pensó, bueno, a la casa de la viuda. Yo no sé cómo está la viuda, si la viuda quedó bien posicionada, si la viuda quedó con bienes, o si la viuda está en escasez, no sé. Pero, hermanos, en el caminar, en el camino hacia esa casa, yo me imagino que el Señor le habló a Elías. ¿Sabe por qué? Porque la viuda estaba pasando una crisis económica. No tenía más que un poco de aceite y que un poco de harina. Y que con eso prepararía su última porción del día. Iba a cocer pan, le iba a dar un pedazo a su hijo y un pedazo para ella, y encomendarse en las manos del Señor. Porque la viuda, después de ver su alacena, estaba vacía, su refri vacía, dijo, aquí no me queda nada más que morir. Comer la última ración que tenemos y morir. Y como lo leímos, hermano, si Dios nos abandona, ¿qué será del hombre? Pero Dios nunca va a abandonar la obra de sus manos. Y Dios tiene su plan perfecto, su tiempo perfecto. Y todo en el tiempo de Dios es bueno en gran manera. Ni antes ni después. Yo me imagino que la viuda estaría clamando al Señor. Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Señor, ayúdame. Señor, sé propicio a mi vida. Ya solo tengo esta pequeña ración para mi hijo y para mí. Y luego voy a morir porque mi vecina tampoco tiene. Porque ha venido hambruna a Israel. Porque el cielo se cerró por 42 meses, 3 años y medio. Pero la viuda no sabía que Dios había preparado a un profeta que le llevaría una palabra de vida, una palabra de bendición, pero que ese profeta sería la puerta de bendición para la viuda, que ese profeta sería la respuesta de Dios para esa viuda y para su familia. Y aparece en el escenario, hermanos, el profeta Elías, y le dice, hola, ¿cómo estás? Déjeme pensar por un momento. Y entonces le dice, mira, por favor, tengo hambre, soy el profeta de Dios, tengo hambre, prepárame, ¿qué tienes en tu casa? Y le contesta, un poquito de aceite y un poquito de harina. Bueno, prepárame, por favor, un delicioso pan y tráemelo. Yo imagino que dentro del corazón y la mente de la viuda, en medio de la crisis, hace un momento le había dicho al Señor, solo tengo esto para mí. Diría, bueno, el profeta me está pidiendo, pero tráeme a mí de primero, le dice el profeta, probando su corazón. Y la mujer, me imagino, se le quedó viendo, asustada, admirada, y dio la vuelta, como dice, bueno, voy a obedecer. Cuando viene la palabra de Dios por medio del profeta, porque así dice Dios, no escaseará
en tu vasija el aceite, ni en tu vasija la harina. No escaseará. Y hermano, la viuda regresa a su cocina, prepara el aceite, prepara la harina y hace un pan y se lo trae al profeta Elías. Hermanos, por 42 meses Elías fue sustentado en la casa de esa viuda. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? Que Dios sobreabundó el aceite en esa vasija y la harina en esa vasija. O sea que en medio de la crisis, Dios se aparece por medio de su profeta y da una palabra de bendición a la viuda. Y ese profeta fue la puerta de bendición para esa viuda. Dios no le quitó la crisis a la viuda. Permitió que la crisis le abordara a esa casa, a esa familia, y que viera la crisis. Pero en medio de la crisis, la viuda pudo ver la victoria para su vida y la victoria para su hijo y la bendición de poder sustentar por 42 meses a ese profeta. Entonces, hermanos, el amor de Dios no significa ausencia de crisis, ausencia de escasez, de enfermedad, de dolor, sino que el amor de Dios significa victoria sobre esa crisis. A veces Dios nos permite que pasemos diferentes tipos de crisis para poder comprender la victoria, el poder, la magnitud del amor, de la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Acompáñeme, por favor. Siempre en Lucas capítulo 4, versículo 26. Hay otro personaje. Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Paremos acá. Hay otro personaje. Usted sabe que Naamán era el capitán de los escuadrones del ejército de Siria. Naamán era un hombre robusto, un hombre poderoso. Había estado en las escuelas militares. No por casualidad era el capitán, era el comandante del ejército de Siria. Pero en la casa de Naamán había una mujer israelita, que ayudaba a los labores, que ayudaba a la limpieza y al quehacer en esa casa. Y cada vez que Naamán se cambiaba la ropa, sus vestiduras, yo me imagino que adentro de esas vestiduras habían pedazos de costra, porque Naamán con su vestidura escondía una enfermedad que Naamán tenía un tiempo de tenerla, y era que Naamán era enfermo de lepra. Sabemos a la luz de la palabra, hermanos, que la lepra representa el pecado. Pero entonces esa jovencita le dice a la esposa de Naamán: oh, si mi señor fuera a Israel, porque allá están los profetas, allá está el profeta de Dios. Y entonces yo me imagino que en la noche la esposa conversó con su esposo Naamán y le dijo: mira, esta jovencita que trabaja en casa nos ha dicho y me ha dicho que en Israel está el profeta de Dios. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no lo visitas? Y Naamán pide carta y le dan carta para llegar a buscar al profeta. Y llega a buscar al profeta. Sin embargo, cuando Naamán llega a la casa, el profeta no salió, porque Naamán era un hombre importante. Sino que el profeta le dice a su siervo: en la puerta está tocando el general de los ejércitos de Siria. Pero dile, así dice Dios, que se zambulla, que se meta 7 veces en el río Jordán y su lepra le será quitada. Naamán tenía una crisis, y era una crisis personal. Esa crisis personal lo había llevado a una crisis matrimonial. Yo me imagino que su esposa no dormía con él porque era un hombre leproso, estaba apartado. Yo me imagino que Naamán se sentía solo, rechazado, pero nadie sabía eso, porque Naamán todos los días
se ponía su traje, pero debajo de ese traje, escondía una enfermedad llamada lepra. ¿No será que muchas veces nosotros, detrás de nuestra personalidad, escondemos nuestra lepra? Escondemos nuestro mal carácter, nuestro mal temperamento. Escondemos cosas que no le agradan al Señor. Y hay crisis en nuestra vida, porque muchas veces nos cuestionamos y decimos, otra vez volví a hacer lo mismo, lo que no le agrada a Dios. Otra vez volví al mal camino, otra vez hice lo que no le agrada al Señor. Otra vez le di la espalda al Señor. Incorrecto delante del Señor. Pero ¿sabes cuál es la orden? Vea la palabra profética más segura, es la Biblia. Y en esta palabra, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, hermano, que el Señor te va a decir, métete al río del Espíritu. Como le revelaron a Ezequiel, que había un río, pero que Ezequiel únicamente metió sus tobillos. Y le dicen, métete 1000 codos más adentro, y el agua le llega a las rodillas. Y hay una palabra que le dicen, métete 1000 codos más adentro, y el agua le llega a los lomos. Pero hay una palabra que le dice, métete más adentro, de tal manera que Ezequiel ya no podía, sino caminar, únicamente nadar. Lo mismo el Señor te dice a ti y a mí, metámonos al río del Espíritu. Porque ese río representa el río del Espíritu, el río de la palabra, el río de vida. Y ese río, cuando tú y yo nos metemos a ese río de vida, dice la palabra que trae sanidad a las naciones, sanidad a tu alma, sanidad a mi alma, sanidad a mi vida. Entonces, si nosotros permanecemos y nos metemos en ese río, vamos a ser sanos, vamos a ser limpios de toda lepra, de todo aquello que no le agrada al Señor, de todo pecado, de toda contaminación. Vamos a ser limpios. ¿Por qué? Porque obedecimos a la voz del Señor y nos metimos al río del Espíritu. Este es un tiempo donde muchas empresas han cerrado, muchas empresas ahorita no están atendiendo, no están trabajando, y todas las áreas de las empresas están cerradas, y muchos colaboradores, muchas personas, muchos empleados están en sus casas. Es un tiempo para que tú y yo nos metamos al río del Espíritu, nos metamos al río de la palabra, y para que la palabra, escudriñando la palabra nos limpie, la palabra nos purifique. Porque en medio de esa crisis, el Señor te va a limpiar. En medio de tu crisis personal, yo no sé cuál es el área que te ha dominado, el área que me ha dominado, el área que tú la entregas en el altar, pero después vuelves a hacer lo mismo y vuelves a cometer el mismo error y vuelves otra vez a tropezar en la misma piedra. Pero hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí, metámonos en el río del Espíritu, porque el Señor llega a tiempo, y llega a tiempo con una palabra: métete al río del Espíritu, porque solamente en el río de la palabra vamos a ser limpios de toda lepra, vamos a ser limpios. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el Señor va a dar tu victoria y mi victoria sobre esa crisis, sobre esa área que se ha convertido muchas veces en crisis para tu vida y en crisis para mi vida. Veo otro personaje, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 22. Aquí hay dos personajes, hermano. En esta palabra el Señor nos muestra dos personajes. Nos muestra a la hija de Jairo. Jairo, que llegó, era un hombre que llegó a rogarle al Señor porque había una crisis en su casa. Su hija estaba enferma. Su hija estaba enferma y se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y llega delante del Señor y le ruega y le suplica que el Señor vaya a su casa y entre a su casa y pueda sanar a su hija. Jairo era un oficial del ejército. Jairo era una persona importante y era un hombre que había escuchado de Jesús y ahora implora a Jesús para que Jesús llegue a su casa. Sin embargo, cuando Jesús toma la decisión de ir a la casa,
al encuentro le sale una mujer que estaba viviendo otra crisis. Esa mujer había gastado todo su dinero, todos sus ahorros bancarios, había vendido todas sus propiedades, se había gastado el dinero con todos los doctores y médicos de ese lugar. Sin embargo, nadie podía ayudarla. Esa mujer tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Para las mujeres es complejo cuando están en su periodo menstrual. No es fácil, 3, 4 días. Pero usted se puede imaginar por un momento 12 años de flujo de sangre todos los días. Esa mujer padecía de flujo de sangre. ¿Cómo estarían sus glóbulos rojos? ¿Cómo estaría su nivel de glóbulos blancos? Sus plaquetas. ¿Cómo estaría su rostro? Su fisionomía. Yo imagino que era una mujer pálida, una mujer delgada, una mujer llena de anemia, una mujer con una situación difícil, con una crisis de enfermedad. Pero esa mujer había escuchado que Jesús, en los diferentes lugares donde pasaba, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Jesús hacía algo. Donde Jesús pasaba, algo sucedía. Y esa mujer, cuando oye la multitud, porque allí venía Jesús, esa mujer toma una decisión. Y la decisión que toma esa mujer es abrirse paso en medio de la multitud. Y la única forma de abrirse paso en medio de la multitud era que esa mujer empieza a arrastrarse en medio de la multitud, a abrir paso. Porque esa mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ahora, ¿cómo sabía esa mujer, o quién le había dicho a esa mujer, que solo con tocar la vestidura del borde del manto de Jesús, esa mujer sería sana? Yo me imagino que esa mujer diría, ese hombre tiene poder. Ese hombre sana enfermos, sana leprosos, levanta paralíticos. Ese hombre resucita muertos. Ese hombre liberta a gente que está endemoniada, a personas que están endemoniadas. Entonces algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Y yo me voy a proponer en mi corazón tocar la vestidura de su manto. No le voy a decir nada porque no era fácil decirlo. Esta mujer era considerada en ese entonces como una mujer inmunda. Cuando la mujer tenía su periodo menstrual, era considerada como una mujer inmunda. No, nadie la podía tocar porque podía contaminarse. Entonces prefirió callar y quedarse callada. Y dijo, bueno, solo con tocar el borde. Y esa mujer toca, se arrastra en medio de la multitud y toca el borde del manto del Señor. ¿Sabe qué llama la atención? La pregunta que hace Jesús. En medio de la multitud, imagínese usted aquellos miles de personas rodeando a Jesús, sus discípulos haciendo el círculo de seguridad para que el maestro pudiese caminar. Y de repente Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y Jesús, viendo a la multitud y todos los discípulos asombrados por la pregunta, tal vez una pregunta en la mente de los discípulos ilógica, que no tenía sentido. ¿Cómo pregunta el maestro quién me ha tocado si aquí todo el mundo está empujando? Y Jesús aclara y les dice, porque de mí ha salido poder, de mí ha salido virtud. Óigalo bien, es que había una mujer detrás de Jesús que había extendido su mano y había tocado la vestidura, el borde de su manto. Y de esa mujer de ese hombre había desprendido virtud, poder. Y en ese momento cesó el flujo de sangre. En ese momento la mujer sintió que entró una sanidad a su corazón, a su interior, y que cesó el flujo de sangre. Porque esa mujer se acercó con actitud de fe delante de Jesús. La pregunta es, ¿cómo tú te estás acercando en medio de tu crisis, en medio de tus problemas, de tus batallas, en medio de tu enfermedad, de tu escasez, en medio de una crisis quizás matrimonial, familiar, con hijos? ¿Cómo tú o yo nos estamos acercando delante de Jesús para desprender virtud?
Y entonces Jesús se le queda viendo. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, estamos hablando de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En medio de esta situación y de este milagro, que Jesús se detuvo, hermanos, la hija de Jairo había muerto. Y la noticia corrió rápidamente a Jairo. Llegó la crisis, ya había crisis. La hija estaba enferma, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y ahora le dicen: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y mira lo que contesta Jesús. Y él le dijo, Jesús, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, Jairo, cree solamente. Y Jesús acompaña a Jairo a su casa. Y usted se imagina esa crisis. Esa jovencita había muerto, los familiares, los amigos llorando, los vecinos por esa jovencita. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Había una crisis. El hogar de Jairo se había convertido en un lugar de crisis. La abuelita gritando por acá, el abuelito llorando por acá, los hermanos de esta niña llorando, gritando, la mamá llorando, y Jairo también derramando sus lágrimas. ¿Quién no derrama sus lágrimas cuando recibe una noticia tan nefasta como esta? Sin embargo, Jesús llegó en el tiempo indicado, en el momento indicado. Porque, hermanos, si Jesús llega cuando la hija tenía fiebre y estaba enferma, claro, la sana. Y todos hubiesen dicho: bueno, este hombre sanó a la hija de Jairo, un milagro más. Pero, oiga esto, Jesús llega cuando la niña ya estaba muerta. Y entonces el milagro iba a ser mayor. Porque todo el mundo ya se había dado cuenta que la niña había muerto. Y ahora llega Jesús a resucitar, un milagro mayor, a resucitar a la niña. Pero le dice una palabra preciosa: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabe usted que esa niña representa una faceta de la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo va en un proceso de madurez. Va en un proceso de madurez. Y la iglesia de Cristo necesita el Talita cumi de Dios para nuestras vidas. A ti te digo, levántate. En medio de esta pandemia, la iglesia de Cristo tiene que recibir el Talita cumi. A ti te digo, iglesia, levántate. Se cumplirá la palabra del apóstol Pablo: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero no le está hablando Pablo al impío, no le está hablando Pablo al inconverso, le está hablando a la iglesia: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque la iglesia de Cristo está dormida, el cuerpo de Cristo está dormido a nivel mundial, y es necesario que ese cuerpo se levante.
para el último avivamiento, para la última etapa de la iglesia en esta tierra. Necesitamos el Talita Cumi de Dios para nuestras vidas. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. ¿Qué narra Mateo capítulo 14, del 22 en adelante? Jesús estaba despidiéndose de la multitud y le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y adelántense, yo más adelante llegaré con ustedes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Óigalo bien. La barca van con los 12 discípulos en medio de la mar, pero la barca empieza a ser azotada por las olas y porque el viento estaba contrario. Los discípulos estaban en medio de la mar, en medio de una barca, a medianoche, pero Jesús no estaba con ellos. Jesús estaba en el monte orando. Muchas veces esa barca representa tu familia, tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu salud, tus finanzas. Esa barca tiene un significado. Y dice que esa barca estaba siendo azotada por las olas y por el viento contrario. El hecho de ser hijo de Dios, el hecho de ser adorador, servidor, el hecho de ser siervo de Dios, ministro de Dios, no te exime a ti ni a mí de que no tengamos problemas, vientos contrarios, olas contrarias a nuestra vida, ministerio, familia, salud, matrimonio, economía. No nos exime el hecho de ser hijos de Dios. No nos exime que las olas y el viento contrario se levante en contra de tu vida y en contra de mi vida. Toma nota que esa barca iba llena de 12 ministros, incluyendo a Judas, 12 apóstoles, 12 siervos de Dios. Pero se levantaron las olas en contra de los siervos de Dios. Se levantó la tormenta, se levantó el viento contrario. ¿Qué significa esto? No nos exime de problemas. Sin embargo, Jesús siempre llega a tiempo. Jesús dejó de orar, bajó del monte y empezó a caminar sobre el mar. Las leyes, Jesús venció las leyes de la física. Venció las leyes de la física y empieza a caminar sobre el mar. En medio de esa tormenta, en medio de ese viento contrario, sus discípulos empiezan a ver que alguien, una sombra está caminando. Y dicen: un fantasma. Y Jesús les dice una palabra preciosa que tú tienes que guardar en tu corazón. Y yo la guardo en mi corazón. No temáis, soy yo. El Señor te dice en medio de tu crisis: no temáis, soy yo. El Señor siempre llega a tiempo en medio de tu crisis y en medio de mi crisis. Y le dice: no temáis, soy yo. Y se acerca. Y Pedro, usted conoce el temperamento de Pedro, un hombre que actuaba muchas veces con el hígado más que con la cabeza, un hombre impetuoso en su temperamento, un hombre que reaccionaba y después pensaba lo que había hecho, o decía las cosas y después meditaba en lo que había dicho. Le dice rápidamente: si tú eres, haz que yo camine en pos de ti. Y Jesús le dice: Pedro, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Empieza también a vencer las leyes
físicas, la ley de la gravedad, y empieza a caminar sobre el mar. Pero a Pedro, por un momento que vio a Jesús, empezó a caminar sobre el mar, pero de repente vio que las olas se levantaban, que los vientos soplaban, que la tormenta estaba fuerte, y Pedro se llenó de temor. Y cuando Pedro dejó de ver a Jesús, su corazón se llenó de temor y Pedro se empieza a hundir. ¿Qué significa esto? Que en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de los desiertos, de los valles, de las situaciones que tú y yo podamos vivir, si nosotros dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver los problemas, las olas y los vientos contrarios, de seguro que tú y yo nos vamos a ahogar en esos vientos, nos vamos a ahogar en esas olas, nos vamos a empezar a hundir. Mi recomendación, hermano y amigo, es: no dejes de ver a Jesús, no dejes de ver a Cristo en medio de tu crisis, en medio de tus problemas. No dejes nunca de ver a Cristo. Y entonces Pedro dijo una oración tan pequeña, pero tan eficaz: Señor, sálvame. Y el Señor lo ve y extiende el Señor su mano, su brazo poderoso, y lo salva y lo levanta de en medio de ese mar impetuoso, de ese mar que Pedro se estaba ahogando. El Señor extiende su mano y lo salva. El Señor llegó a tiempo para salvar a sus discípulos de naufragar. El Señor va a llegar a tiempo en tu vida, va a llegar a tiempo en mi vida, porque el Señor tiene control de tu vida y tiene control de mi vida. Recuerda que el Señor no nos exime de las crisis, sino que nos permite victoria sobre las crisis. Dependerá de la actitud de tu corazón y de la actitud de mi corazón para poder enfrentar las crisis y las situaciones difíciles que vengan a nuestras vidas. Quiero darte y nombrar otro personaje en la Biblia. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. Versículo 4. Juan, hermanos, este capítulo nos narra la crisis que vivió una familia amada de Jesús. Pero por ser amados de Jesús no fueron salvos de la crisis, sino que el Señor les enseñó a tener la victoria sobre la crisis. Una familia amada de 3 hermanos: María, Marta y Lázaro. María representa a aquellos que aman la palabra, que aman el estar a los pies de Jesús, oyendo la instrucción y la enseñanza. Marta representa a aquellos que sirven a Dios. Y mira qué tan importante es servir a Dios. Pero yo quiero dejar esta palabra en tu corazón. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Lo que hacemos por Jesús o estar con Jesús? Claro, hay que tener equilibrio, pero muchas veces solo nos dedicamos a hacer lo que hacemos por Jesús y le damos importancia, supremacía al ministerio, a predicar, a enseñar, a evangelizar, a visitar cárceles, visitar enfermos, hospitales, hacer actividades en los parques, hacer evangelismo, hacer actividades con jóvenes. Y qué bien que eso es bueno, pero eso es lo que hacemos por Jesús. Pero ahora lo importante es también estar con Jesús. Porque si ponemos estas dos cosas en la balanza, creo que nos debería de importar más estar con Jesús, estar oyendo su palabra, estar oyendo la voz del Señor a través de su palabra. Y Marta era una mujer que por servir
se afanaba tanto que dejaba de oír la voz del Señor. Marta estaba en la cocina preparando el ponche, preparando los chuchitos, preparando los tamalitos, preparando las tostaditas para el discipulado, pero dejaba algo muy importante, el oír la voz de Jesús. Jesús estaba, yo me imagino, en el comedor o en la sala de la casa de Marta, María y Lázaro, predicando la palabra, y a los pies estaba María. Pero también están los Lázaros, que representan a aquellos que no les interesa servirle al Señor, ni les interesa escuchar la palabra del Señor. Mira qué tremendo. Y entonces viene una crisis. Se enferma Lázaro. Y se enferma de muerte. Y le mandan un WhatsApp, le mandan un mensaje en el Facebook a Jesús. El que amas está enfermo. Ven pronto. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Jesús nunca se va a mover por nuestros sentimientos, ni en nuestro tiempo. Jesucristo y el Padre se van a mover de acuerdo al tiempo de ellos, no al tiempo de nosotros. A veces hacemos berrinches cuando Dios no actúa según nosotros en nuestro tiempo. Pero Dios siempre va a actuar en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. Jesús siguió enseñando. Sabía y le había llegado la noticia que el que amaba estaba enfermo, pero Jesús seguía enseñando la palabra. Y llega el momento que recibe la instrucción del Padre de llegar a Betania, a esa aldea donde estaba esta familia amada. Y cuando llega a Betania, ya había crisis. El que amaba estaba encajonado, estaba en un ataúd, había muerto Lázaro. Y yo me imagino que Marta y María meditaban en lo profundo de su corazón y decían, pero ¿cómo no vino? Y Jesús lo amamos, y Jesús ha venido a enseñar la palabra, hasta hemos ayudado económicamente al ministerio, y ahora que lo necesitamos, no viene. ¿No será que muchas veces pasa eso con los ministros? Que de repente tú apoyas el ministerio, ayudas en el ministerio, das víveres para ayudar a los hermanos de los hogares que pertenecen a esa iglesia, y de repente cuando tú tienes un problema y llamas al pastor, el pastor no contesta, el pastor no te atiende, el pastor no puede en ese momento. ¿No será que lo que Dios está permitiendo es que tú te enfrentes a tu crisis y que aprendas a tener victoria sobre esa crisis? Pues llega a Marta y le reclama a Jesús, Señor, si tú hubieses estado acá, el que amas, mi hermano, no hubiera muerto. Pero lamentablemente ya tiene 4 días de haber muerto. Y luego llega María con una actitud totalmente diferente. Y se postra delante del Señor. Y le dice, Señor, el que amas ha muerto. Y entonces Jesús les dice una palabra preciosa y hermosa. ¿No les he dicho que si creyeren, verán la gloria de Dios? Paremos acá. Te hago una pregunta. ¿Le crees tú a Cristo? ¿Le crees tú a Dios? ¿Crees que Dios hará algo en tu vida, algo en tu familia, algo en tu matrimonio, algo en tus finanzas, algo en tu salud? ¿O no le crees? Al que cree, todo le es posible. Y entonces Jesús, conmovido, les dice, llévenme a su sepulcro. Y lo llevan al sepulcro. Y da la instrucción y da la orden, quiten esta piedra. Y viene Marta y le dice, Señor, mi hermano ya tiene 4 días, ya hiere. Imagínate, en 4 días, según los forenses, tu hígado está muerto, sin vida, está en descomposición, tus pulmones, tu corazón, tus intestinos, tus bronquios, todos los órganos de tu cuerpo están en una etapa de descomposición y putrefacción. Pero entonces ahí Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, quiten la piedra? Y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y esa palabra de vida, porque la palabra de Cristo es espíritu y es vida. Cuando el cuerpo inerte de Lázaro oye esa voz,
El espíritu de vida entra en ese cuerpo y Lázaro recobra la vida. Y ese cuerpo que estaba inerte resucita, se levanta. En aquel entonces, cada persona que se quedaba sin vida, que moría, lo vendaban. Le ponían un sudario y lo vendaban. Y entonces Lázaro sale vendado. Y le dice Jesús a sus discípulos: quítenle las vendas del sudario y dejen ir libre a este hombre. ¿Sabes que ese Lázaro representa tu vida y mi vida? Porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos dio vida. Y un día vino Cristo a nuestras vidas. Y los que estábamos muertos, recibimos la palabra: pon tu nombre, Víctor Hugo, ven fuera. Y yo, así como tú, recibimos vida. Y esa palabra de vida, ese espíritu de vida entró adentro de nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y pasamos de muerte a vida espiritual. De muerte espiritual. El Espíritu de Dios se hizo uno con nuestro espíritu y recibimos vida. Pero ahora la función de los siervos, de los discípulos, de los apóstoles es desatar las vidas que han recibido vida a través de la palabra del Señor. En medio de la crisis, en medio de tu crisis, el Señor se va a aparecer. El Señor va a enviar profetas. El Señor va a obrar poderosamente. Porque en medio de la crisis, Dios nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. Esa es la palabra que quiero dejar en lo profundo de tu corazón. En medio de esta crisis, Dios nunca te va a dejar. En medio de esta pandemia, pueda que la pandemia arrecie más en Guatemala, en el mundo. Cada día son más los contaminados. Pero en medio de esta crisis, Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Dios se va a aparecer a tu familia en el tiempo perfecto y no te va a dejar y no te va a abandonar, porque Él no abandona la obra de sus manos. Hermano, ten fe. Hermano, confía en el Señor, porque en medio de esa crisis, Dios va a llegar a tu vida y no te va a abandonar. Yo quiero bendecir tu vida, tu familia, y quiero orar por ti esta noche. Y quiero bendecirte. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a las familias, bendice los hogares, bendice a los amigos que nos ven. Señor, que tengamos, no vas a quitar las crisis, sino que nos vas a dar victoria sobre las crisis, victoria sobre los problemas, victoria sobre las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Bendice cada familia, cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre amado. Te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, Dios te bendiga. Dios te dé fuerzas para seguir adelante. Amigo, Dios te bendiga y adelante. Solamente recordarte que el día sábado estaremos presentando nuestro ayuno y a partir de las 10:30 estaremos compartiendo un mensaje de vida para tu familia, para tu vida. Hermano, también comentarte que el día de domingo haremos cena del Señor, celebraremos la Santa Cena a nivel familiar. Este domingo será diferente. El día de mañana estaremos publicando en nuestras redes el link de la iglesia central, donde el apóstol Hernando Mejía estará compartiendo la palabra para todas las iglesias que tenemos la cobertura. Entonces te vamos a pedir que tú te puedas vincular a ese link para poder recibir el mensaje de la palabra. Será una prédica para todas las iglesias y estaremos recibiendo la administración de la cena del Señor. Dios te bendiga, te guarde y adelante, hermano. Bendiciones.